Hola a todos, el día de hoy vamos a comenzar con este tema de videojuegos en Java. ¿Por qué videojuegos? Más que todo porque con el concepto de los videojuegos podemos aplicar mucho de los conceptos de programación orientada a objetos, como clases, herencia, encapsulación, polimorfismo y abstracción. Además, podríamos aplicar otros conceptos más avanzados como gestión de gráficos, formularios, gestión de eventos, interfaces e hilos. De igual forma, nuestro objetivo no sería desarrollar un proyecto súper complejo con respecto a videojuegos. De hecho, lo recomendable es que si nos vamos a enfocar bastante en el desarrollo de videojuegos como una tarea fuerte, lo recomendable sería aprender algún tipo de herramienta específicamente para videojuegos. Por lo general, pues lo que se hace es estudiar algún motor de desarrollo de videojuegos como Unity, Unreal, Cocos 2D y similares. Pero para nosotros creo que sería una buena experiencia ver los conceptos básicos de desarrollo de videojuegos en un lenguaje de programación como Java, un poco más a bajo nivel, por así decirlo. Así que va a ser algo interesante. El proyecto que vamos a trabajar en este video pues sería algo básico, sería como un input o una entrada para ustedes para que lo tomen y comiencen a desarrollar algo un poco más elaborado. Pero sí, el objetivo de este video sería más que todo dar la pauta y una guía básica. ¿Ok? Así que aquí vamos a ir aplicando muchos de los conceptos que ya hemos visto anteriormente, pero también iremos aplicando nuevos conceptos, como por ejemplo la gestión de eventos, que lo discutíamos en el video anterior cuando hablábamos de interfaces. Vamos a ver cómo implementar una interfaz en JavaFX para poder capturar eventos. ¿Ok? Así que vamos a poner manos a la obra. Vamos a comenzar desarrollando un pequeño formulario tal y como lo habíamos hecho anteriormente con JavaFX y vamos a intentar pintar algo y a partir de ahí vamos a comenzar todo el proceso de desarrollo de videojuegos y ver algunos conceptos de lo mismo. ¿Ok? Así que manos a la obra, vamos a Eclipse, voy a crear un nuevo proyecto en Java, le vamos a poner videojuego y vamos a crear una nueva clase. Bueno, cuando les aparezca esto, pues para no complicarse mucho, vamos a darle clic en Don't Create o no crear un módulo. Y vamos a crear una nueva clase. Le voy a poner a esa clase, le voy a poner juego dentro de un paquete que se llama implementación, que incluye el método main. ¿Ok? Listo. Tenemos nuestra clase principal. Aquí lo que vamos a hacer ahora es importar las librerías necesarias que necesitamos para trabajar con JavaFX. Recuerden que a partir de la versión 11 del JDK, estas librerías ya no vienen incluidas porque se hicieron open source. Por lo tanto, hay que descargarlas, descomprimirlas en un lugar cómodo e importarlas en nuestro proyecto. Así que vamos a hacer el proceso de importación. Vamos a dar clic en el proyecto, luego Project Properties y luego en Java Build Path nos vamos a la pestaña que dice Libraries, seleccionamos Model Path y vamos a agregar archivos JARs externos. Entonces vamos a seleccionar esa opción. Luego buscamos dónde descomprimimos las librerías. Las librerías en Java son archivos con extensión .jar. Vamos a seleccionar todas estas de aquí y vamos a importarlas. Tengan cuidado de no importar otros archivos como por ejemplo este .zip, solo deberían de ser los .jar. Vamos a abrir esto, ya las importamos, aplicar, aplicar y cerrar. Listo. Ahora lo que hay que hacer también es indicarle a Eclipse que al momento de ejecutar nuestro programa incluya ciertos componentes en particular o ciertos módulos en particular. Eso se configura en Run Configurations. Seleccionamos el proyecto, luego en Run y Run Configurations. Solo hay que tener cuidado en algo. Y es que
tiene que estar seleccionado aquí nuestra clase principal, que nuestra clase principal se llama juego, la acabamos de crear, pero no aparece todavía. Eso es porque hay que correrlo por lo menos una primera vez para que aparezca ahí. Debería de aparecer la clase juego, pero no aparece. Entonces vamos a correr esto. Obviamente no tiene nada el proyecto, no va a pasar nada, ya se ejecutó. Así que vamos de nuevo a Run Configurations y ya debería de aparecer aquí. Ahí está, juego. Y nos vamos a ir a la pestaña de Arguments y vamos a escribir aquí muy cuidadosamente con lo que escriban aquí porque un carácter que pongan mal ya podríamos tener dificultades. Así que vamos a poner module-path, luego un espacio y vamos a poner entre comillas la ruta de donde están ubicadas nuestros archivos de librerías. Entonces vamos a ver dónde los tengo ubicados yo. Los tengo ubicados aquí, ahí están todos mis archivos de librería. Entonces voy a copiar la ruta, copien la ruta completa de dónde están ubicados esos archivos y la pegan aquí. Luego ponen espacio y luego menos add modules y luego igual y ponen javafx.controls. Listo. De nuevo, module path, espacio y la ruta de donde está ubicada las librerías, luego espacio, add modules, con ese aquí, JavaFX controls. En el caso de si están utilizando Mac, tienen que deseleccionar esta opción, si no, no les va a funcionar correctamente, no les va a visualizar nada. Pero si tienen otro sistema operativo, esta opción no les va a aparecer. Vamos a aplicar. Y por el momento vamos a cerrar, no lo vamos a ejecutar todavía porque no tenemos nada. Y vamos a hacer la estructura de nuestro proyecto en JavaFX. Vamos a poner aquí extends application. Recuerden que es la clase que utilizamos para cualquier aplicación en JavaFX. Vamos a importar esa clase. Vamos a escribir, podremos utilizar Shift Control O. Y seleccionamos la opción JavaFX Application. Recuerden que es la librería que estamos utilizando, JavaFX. Y esta clase application tiene un método abstracto que tenemos que sobreescribir obligatoriamente y vamos a utilizar la ayuda de Eclipse dando clic aquí, agregar métodos que no han sido implementados y me genera el método start, que es como el punto de partida de una aplicación en JavaFX. Ok, aquí lo estamos sobreescribiendo, le agregó el @override indicando que este está sobreescribiéndose. En el método main solo vamos a llamar al método launch, que recuerden que este método está definido en la clase application y aquí le vamos a enviar los mismos argumentos que se envían en el main. El método launch internamente ejecuta el método start, así que aquí es donde vamos a agregar la lógica para construir nuestra aplicación en JavaFX. Este parámetro que viene aquí que se llama stage es la ventana. Entonces podríamos cambiarle el nombre a ese parámetro. No importa si le cambiamos el nombre, no hay ningún problema. Aunque el método start en la clase padre, el nombre del parámetro sea diferente, al momento de sobreescribirlo podemos ponerle un nombre completamente diferente, tal y como lo hicimos acá. Recuerden que en JavaFX en una ventana tenemos tres partes. Está el frame, que es como la ventana como tal, con los bordes, la barra de navegación, los botones de minimizar, cerrar y maximizar. Internamente a ello tenemos un componente que se llama escena. Vamos a utilizar la clase scene y le vamos a poner al objeto escena. Y vamos a crear una instancia de este tipo, escena. Dentro de esta escena necesitamos agregar un nodo principal. La clase que hemos visto se llama group. Y este sería como el nodo raíz. Si quisiéramos agregar cualquier otro componente, tendríamos que agregarla a este nodo root. Vamos a enlazar la escena a ese nodo principal. Le vamos a enviar como primer parámetro ese objeto root y le vamos a enviar el tamaño que queremos nuestra ventana. Le voy a poner de 700 por 500. Siempre es ancho alto. Vamos a importar estas clases, Shift Control O, y
seleccionamos las opciones de JavaFX, JavaFX Scene Group, y la otra pues no hay ninguna que se repita, entonces la importa sin problemas. Ahora vamos a anexar a la escena a la ventana. Vamos a poner ventana.setScene y le enviamos la escena. Escena. Listo, vamos a configurar otros parámetros de la ventana como el título, superjuego, y vamos a mostrar la ventana con ventana.show. Listo. Ahora probemos a ejecutar nuestro programa. Y ese es el resultado. Ya tenemos nuestra ventana, entonces lo que vamos a hacer es pintar aquí. Para poder, habíamos mencionado anteriormente, se llama Canvas. Canvas en español significa lienzo, que es una clase especializada para poder pintar. Entonces aquí vamos a crear la instancia del tipo Canvas. Y si hay que darle un tamaño también, le vamos a dar el mismo tamaño de la escena. Tiene que tener un tamaño. Vamos a importar la clase Canvas del paquete JavaFX. Ahí está. Y el lienzo, pues tendríamos que agregarlo al nodo raíz, al root. Para agregarlo vamos a escribir root.getChildren. GetChildren me retorna un ArrayList o un arreglo de todos los nodos que podría tener el root. Entonces vamos a agregar un nuevo nodo con el método add. Recuerdan que los ArrayList tienen el método add. Entonces podríamos agregar un nuevo elemento y el elemento que vamos a agregar es el lienzo. Ahí ya tendríamos todo concatenado prácticamente. Repasando, tenemos la ventana. Dentro de la ventana está la escena. Dentro de la escena está el root, que es el nodo principal, y dentro del root está el lienzo, que es el que vamos a utilizar para pintar. Y para poder pintar vamos a obtener del lienzo un objeto especial que para acceder a él vamos a utilizar el método getGraphicContext2D. Eso nos va a retornar un objeto del tipo GraphicsContext. Le vamos a poner a ese objeto gráficos. Hay que importar la clase GraphicContext, Shift Control O, la importa aquí. Y ya podríamos utilizar esa clase que se llama gráficos, ese objeto gráficos, perdón, para poder pintar. Podríamos pintar un rectángulo, fillRect. Y los parámetros que recibe son 4, ancho, perdón, posición en X, posición en Y, ancho y alto. Y ejecutamos esto. Y ahí está el rectángulo. Hasta en una clase anterior, lo que vamos a hacer ahora es ir ordenando un poquito esto, solo para ya ir encaminando nuestro proyecto a que sea un videojuego. Entonces, primero vamos a ordenar un poco las cosas. Vamos a definir un método por acá. Y aquí vamos a escribir todo lo relacionado a pintar. Ya sea si vamos a pintar una figura, un dibujo, una imagen, lo que sea. Entonces vamos a crear un método que se llama pintar. Y aquí, ¿qué voy a poner? Pues lo que pinta es esta línea de acá, el rectángulo. Ahí está. Sin embargo, aquí no puedo acceder a este objeto gráficos porque se definió dentro del método start. De igual forma, lo que vamos a hacer es definir este en la parte superior donde van los atributos de la clase, es decir, aquí arriba lo vamos a definir para que pueda ser accedido desde cualquier método interno de la clase. Recuerden que si hago una declaración dentro de un método, solo puede hacer referencia dentro de ese método. Entonces vamos a declararlo en la parte superior. Esto, aquí solo haríamos referencia al objeto, pero en la parte superior lo declararíamos. De esa forma podríamos ponerle modificador de acceso, private, public o como quieran, o dejarlo sin modificador de acceso. En este caso pues no importa. Lo vamos a dejar privado y podemos acceder desde cualquier método de la clase sin ningún problema. Y de hecho vamos a hacer lo mismo con el root, la escena y el canvas. Porque vamos a ver más adelante que vamos a necesitar acceder quizá a alguno de estos elementos desde otros métodos. Y para mayor comodidad pues
vamos a pasarlo a la parte superior todas las declaraciones. Y aquí solo vamos a dejar las instanciaciones. Bien, ahora pues también vamos a ordenar un poco más nuestro código y vamos a a poner todas estas otras líneas en otro método para que quede bien organizado. A ese método le voy a poner inicializar componentes. Que este método sería el que se va a encargar de inicializar las ventanas, las escenas, cualquier otro objeto especial que queramos instanciar antes, lo vamos a hacer ahí. Entonces todas estas líneas las voy a quitar de aquí y las voy a poner acá. Entonces vamos a cambiar un poquito esto y vamos a poner en el método start, vamos a llamar al método inicializar componentes. Luego hacemos todo lo de la ventana, que sería con esto de aquí. Y pues, de hecho, estas partes de la ventana también podríamos pasarlas al método de inicializar componentes. Solo vamos a dejar el show ahí. Y antes de esto vamos a llamar al método pintar. Porque si no, pues no podríamos hacer nada. Ah, ok, con la ventana no podemos hacer eso porque el objeto está como parámetro aquí y este sí no se podría acceder desde acá. Aunque podríamos hacer lo mismo que habíamos hecho con las variables, definirla por aquí arriba y asignarla, pero para no complicar mucho lo vamos a dejar ahí y esas referencias no las voy a mover. Quedaría un poco más ordenado. Entonces, analicemos qué es lo que está pasando. El método main ejecuta el método launch internamente ejecuta el método start, viene la ventana aquí, inicializa los componentes, crea el root, la escena, el lienzo, agrega el lienzo al root y obtiene los gráficos para poder dibujarlos. Luego llama al método pintar, luego aquí lo que hace es asignar la escena a la ventana, define el título para la ventana y muestra la ventana. En el método pintar, pues pinta un rectángulo. Probemos esto y funciona perfectamente. ¿Ok? Ahora solo antes de comenzar a hablar un poco de los conceptos relacionados a videojuegos, y dibujemos una imagen por aquí. Vamos a copiar alguna imagen que tengamos por acá. Aquí tengo unas imágenes temporales. Vamos a pintar a Goku. Entonces, veamos si podemos copiarlo directamente aquí. Ahí está. Solo control C, control V. Y aquí lo puse. Ahí está. Y vamos a dibujar una imagen. Y eso, como se trata de pintar, lo vamos a ubicar dentro de este método para que quede bien ordenado todo. Vamos a poner gráficos, punto. Y el método que vamos a utilizar es, si no me equivoco, es drawImage. drawImage. Y aquí necesitamos una instancia del tipo image. Entonces vamos a poner new image, una instancia anónima. Y lo que recibe de parámetro aquí sería la ruta y el nombre del archivo de la imagen. En este caso, pues ponemos goku.png. Si estuviera dentro de otro paquete, entonces tenemos que poner nombre de paquete, pleca, goku.png. Y aquí las coordenadas vamos a ponerlo en la 0, 0. ¿Ok? Y hay que importar la clase image. Hay que seleccionar la de JavaFX Scene Image Image. Esta de aquí. Listo, probemos esto. Y ahí está. Ahí está el personaje. Ahí está el personaje. Ahora, para nuestro videojuego necesitamos de alguna forma saber qué teclas se están presionando para darle movimiento, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso antes de platicar un poco de los conceptos y el ciclo de juego. Entonces, primero vamos a tratar de implementar la funcionalidad para saber qué teclas se han presionado para tomar una decisión con respecto al personaje que estamos pintando en pantalla. Por ejemplo, si se toca la tecla hacia la derecha, que se mueva hacia la derecha. Si presiono la tecla a la izquierda, que se mueva a la izquierda.
etc. Ok, entonces para ello vamos a definir un método para inicializar los eventos o asignar eventos. Vamos a definir este método aquí. Solo le vamos a poner eventos o gestión de eventos. Un evento, el concepto de evento como tal, es identificar o escuchar sobre las acciones que está realizando el usuario sobre nuestro aplicativo. Un evento es una acción del usuario. Por ejemplo, que presione una tecla, que dé clic con un mouse, etc. Y los eventos los vamos a registrar a la escena, porque la escena va a ser la encargada de capturar todas las entradas del usuario. Y en este caso nos interesa saber cuándo se presiona una tecla. Y eso lo vamos a hacer con setOnKeyPressed. Entonces tenemos tres métodos aquí. Cuando empezamos a escribir setOnKey nos autocompleta y tenemos tres métodos: setOnKeyPressed, setOnKeyReleased y setOnKeyType. Estos tres métodos pues nos sirven para identificar cuando una tecla se ha presionado o se ha soltado, o independientemente si se presiona o se suelta. Entonces, key press es cuando se hunde la tecla. Key release es cuando se suelta la tecla. Y key type se ejecuta independientemente si se presiona o se suelta. Entonces, en este caso, para probar necesitamos onKeyPress. El método onKeyPress necesita un objeto, en este caso del tipo EventHandler. Pero aquí tenemos un pequeño problema, y es que EventHandler ni tan siquiera es no es una interfaz, perdón, no es una clase, es una interfaz. Por lo tanto, como una interfaz no se puede instanciar, entonces ahí estamos en problemas, porque no puedo crear una instancia aquí. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: podríamos crear una clase, una nueva clase, le vamos a poner evento, finalizar, y dentro de esta clase vamos a implementar implements la interfaz que decía aquí que era EventHandler, ¿verdad? EventHandler o manejador de eventos sería la traducción. EventHandler. Hay que importar la interfaz. Ahí está. Y estos conceptos de implementación de interfaces ya lo hemos visto. Entonces, una interfaz tiene métodos abstractos, por lo tanto hay que sobreescribirlos. Vamos a agregarlos aquí. Y bueno, vamos a borrar esto. De nuevo, quiero agregar algo más aquí. Hay unas interfaces especiales que hay que agregarle un drawType a la interfaz con un nombre de una clase. En este caso se utiliza bastante para los eventos, y aquí hay que ponerle un keyType, que eso me lo indica aquí al momento de visualizarlo. Me dice que al momento de implementar la interfaz tengo que poner la clase keyEvent. KeyEvent tiene que ser KeyEvent. Acá, perdón, es KeyEvent. Que prácticamente aquí lo que estoy diciéndole es que vamos a gestionar un evento de teclas, de pulsación de teclas. Hay que importar esa otra clase aquí, JavaFX KeyEvent. Ya la importamos. Y eso lo tenemos que hacer antes de generar, porque es en este caso el drawType. Usualmente estamos acostumbrados a verlo cuando estamos trabajando con colecciones. Cuando definimos que una colección como ArrayList va a almacenar objetos del tipo persona, en el drawType ponemos persona. Sin embargo, aquí esto no es una colección, no es para almacenar nada. Sin embargo, tenemos que indicarle el tipo de dato o el tipo de evento que va a gestionar, y es un evento de teclas. Luego, sobreescribimos los métodos abstractos.
que en este caso es el método handle. Y cuando se ejecuta esto, este método handle prácticamente se ejecuta cada vez que se presiona una tecla. Cada vez que se presiona una tecla. Y en este objeto que viene de parámetro, que le vamos a cambiar, en vez de arg0 le vamos a poner evento. En este viene información con respecto al evento que ocurrió. Con este objeto que viene de parámetro podríamos acceder a la tecla que se presionó. Podríamos utilizar el método getCode para obtener la tecla. Vamos a imprimirla en la consola. Vamos a imprimirla aquí. Con el texto se presionó la tecla, los puntos, y vamos a concatenar aquí evento getCode. Listo. Esta clase que creamos aquí es para gestionar el evento de cuando se presiona una tecla. Entonces tiene que ser una clase que implemente la interfaz EventHandler. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque al momento de registrar el evento para saber cuándo se presiona una tecla con setOnKeyPressed, aquí tengo que enviarle una instancia del tipo EventHandler, pero como no se puede instanciar, entonces tengo que enviarle un objeto de una clase que herede de esa interfaz. Por compatibilidad podría enviar un objeto de ese tipo. Entonces aquí podría enviarle un nuevo evento. New event. Y es como que le estuviera enviando un objeto del tipo EventHandler. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos registrando el evento. Cuando se presione una tecla, le estamos enviando un nuevo objeto del tipo evento, que prácticamente, como es del tipo evento, sería un objeto del tipo EventHandler también, porque estamos implementando esta interfaz. Y automáticamente Java lo que va a hacer es que hace el enlace, y cada vez que yo presione una tecla se va a ejecutar el método handle. Entonces me imprimiría esta línea de acá. Veamos si funciona. Vamos a presionar una tecla. Ok, todavía no está funcionando. Nos pasó un error bien básico, gestionar eventos, pero nunca lo estamos llamando. Lo vamos a llamar dentro de, o después de inicializar componente, vamos a gestionar los eventos. Y eso solo hay que ejecutarlo una vez. Este método solo hay que ejecutarlo una vez. Se registran los eventos y ya una tecla pues debería aparecer en la consola. Vamos a presionar espacio. Y aquí en la consola me dice se presionó la tecla espacio. Aquí está. Presionemos otra tecla. A, B, C, D, E. Bueno, S. O otras teclas especiales como las teclas cursoras. La tecla de la izquierda, la tecla de la derecha, la tecla de arriba, la tecla de abajo. Cualquier tecla que yo presione, pues la podría visualizar aquí sin ningún problema. Entonces lo que podríamos hacer nosotros es tomar decisiones dependiendo de la tecla que se presiona. Entonces, por ejemplo, si yo presiono la tecla derecha y la presiono muchas veces, entonces podría indicarle al personaje que se mueva. ¿Ok? Entonces, a eso es bien. Espero que hayan entendido un poquito esto de las interfaces para gestionar eventos, que creo que es una de las cosas un poco más tediosas con respecto a Java, y es con respecto a los eventos y a las interfaces. De hecho, es un poco tedioso estar haciendo esto, crear una nueva clase cada vez que quiero aplicar un evento, ya sea de que presiono una tecla o cualquier otra cosa. De hecho, es un poco incómodo estar creando una clase cada vez que hacemos esto. Entonces, lo que se suele hacer para evitar crear una clase, de hecho la forma que vamos a ver a continuación es como la forma que más se aplica para aplicar eventos. En vez de crear una clase, lo que se hace es lo siguiente. Vamos a comentar esto. Siempre sería escena.setOnKeyPressed.
key press. Y aquí me dice que tengo que enviarle una instancia del tipo event handler con un route type key event. No puedo instanciarla porque es una interfaz, ¿verdad? Según los conceptos que hemos visto anteriormente. Pero veamos qué cosas podemos hacer. New event handler. Hey, pero aquí no podemos instanciar, dirán ustedes. Pero veamos qué es lo que voy a hacer aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Event Handler es una interfaz, no se puede instanciar, pero podemos hacer como que estamos instanciando y después de cerrar los paréntesis, como que estamos llamando al constructor, que por cierto no tienen, abrimos llaves. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Es como que estemos creando una nueva clase, similar a evento, pero una clase anónima, un objeto anónimo, que implemente la interfaz Event Handler e inmediatamente después podemos sobreescribir los métodos abstractos que tengan aquí mismo. ¿Ok? De nuevo, Event Handler no la puedo instanciar porque es una interfaz, pero puedo como simular de que la estoy instanciando, como lo hemos hecho anteriormente, pero al cerrar paréntesis abro llaves para poder redefinir aquí los métodos abstractos. Entonces el compilador de Java entiende que estoy creando un objeto anónimo de una clase anónima que hereda de la interfaz Event Handler y ahí mismo estoy sobreescribiendo los métodos y eso es lo que vamos a hacer. Primero aquí mismo voy a importar la interfaz Event Handler y la clase KeyEvent. Entonces vamos a presionar Shift Control O. Hay que importarlo aquí y la interfaz Event Handler ya le importamos también. Y ahora ya me dice que necesito implementar los métodos abstractos tal y como lo hicimos en la clase evento. Necesitamos sobreescribir este método handle. Entonces vamos a darle clic aquí en la ayuda y que me agregue el método. Entonces, para no estar memorizando cómo se llama el método, entonces podríamos utilizar esa ayuda y desde aquí podríamos nosotros saber qué método, qué tecla se ha presionado. Se presionó la tecla, puntos, y aquí le concatenamos la tecla que sería con este objeto que le vamos a poner evento, le vamos a poner evento.getCode. GetCode. Ok. Y recuerden que esto sería cuando la tecla se hunde. Entonces prácticamente si no le entienden muy bien a este asunto de las interfaces, por lo menos lo que sí tienen que entender es que el método handle se ejecuta cada vez que presiona una tecla. O al menos esto es lo que nos interesa saber aquí. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ya como lo hice de esta forma, ya no necesito la clase evento y me ahorro una clase. Entonces, puedo eliminar este archivo. Ya no lo necesito, lo vamos a eliminar. Ok. Ya lo eliminamos. Y veamos si... Bueno, ahí está. Pensaba que había error, pero creo que automáticamente me borró también la línea que importaba la clase evento, pero ya la eliminamos porque nos ahorramos la creación de una nueva clase de esta forma. Ok. Probemos. Vamos a ejecutar esto. Debería de visualizarme como lo hicimos anteriormente. Espacio A, B, C, D. Flecha, las flechas. Y todo funciona, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a hacer de que vamos a intentar, mejor dicho, de mover el personaje cuando se presione la tecla hacia la derecha. Cuando se presione la tecla hacia la derecha, entonces lo que vamos a hacer es
que el personaje se mueva. ¿Y cómo lo movemos? Pues aquí están las coordenadas. Se pinta en la coordenada de 0 y 0. Entonces lo que podríamos hacer es poner aquí, en vez de 0, una variable. Le vamos a poner x por el momento. X, y vamos a definir esa variable x por aquí. Private x igual a 0. Sería del tipo int, entero. Y lo que vamos a hacer es sumar la coordenada. Cada vez que presiono el espacio, vamos a sumar la coordenada. Entonces, perdón, cada vez que presionemos la tecla hacia la derecha, se va a sumar x. Vamos a incrementar x. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo se presionó la tecla hacia la derecha? Podemos visualizar aquí, vamos, la tecla derecha, el texto que aparece aquí es right en mayúscula. Si presiono hacia la izquierda es left en mayúscula. Si presiono la tecla hacia arriba es up, y down hacia abajo, que sería derecha, izquierda, arriba, abajo, sus correspondientes en inglés, ¿verdad? Entonces lo que podríamos agregar aquí para saber qué tecla, qué vamos a hacer, vamos a poner aquí un switch para decidir. En vez de estar haciendo múltiples if, vamos a hacer un switch. Y lo que vamos a evaluar aquí, evento.getCode, y vamos a evaluar los posibles casos. Case right. Entonces aquí ya sabríamos que se presionó la tecla hacia la derecha, ¿verdad? Ya sabríamos que se presionó la tecla hacia la derecha. Ok, bueno, aquí primero sería GHT. Y bueno, en el caso de getCode me retorna un objeto del tipo keyCode. Pero aquí estoy evaluando casos como cadenas. Entonces lo que tengo que hacer primero es llamar aquí al método toString para que el código me lo retorne en string, y ahí sí vamos a evaluar la cadena write. Entonces cuando se presione write o derecha, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el valor de x. X vamos a incrementarlo. Vamos a incrementarlo, por ejemplo, en 10. ¿Ok? Solo asegurémonos, aquí está x, y bueno, no hay que ponerle this aquí, solo vamos a ponerle x porque es de la misma clase, no es necesario. Y solo para corroborar, pues en vez de imprimir esto aquí, solo lo vamos a imprimir cuando se presione la tecla hacia la derecha. Es decir, si presiono cualquier otra tecla no va a pasar nada. Entonces aquí pues solo vamos a poner, se presionó la tecla tal, y vamos a imprimir también el valor de x. ¿Cuánto vale x ahora? Para que vayamos viendo el avance. Entonces vamos a poner x, dos puntos, y vamos a concatenar aquí x. Y recuerden que cada vez que presionamos la tecla hacia la derecha se incrementa en 10x. Y aquí estamos dibujando la imagen de Goku, y en la coordenada x, en vez de poner 0 en duro, estamos poniendo la variable x. Por lo tanto, tendría que moverse, ¿verdad? La lógica nos dice que debería de moverse. Entonces, hagamos una prueba de esto. A ver. Y presionamos una vez hacia la derecha. Y x ahora vale 10. Sigamos presionando x. Y ven que x cambia. Pero el personaje, ¿qué pasa con el personaje? Con el dibujo, no se mueve para nada, ¿verdad? No se está moviendo. ¿Estará mal nuestro código? ¿Estará mal? Pues nuestra lógica hay un pequeño problema. Y es que en el caso de cuando yo cambio una coordenada de algún elemento, cuando se esté pintando, el pintado nosotros no lo controlamos. No lo estamos controlando, solo pintamos una vez. Pero en realidad debería de pintarse a cada momento para actualizar sus coordenadas actuales, para dibujarlo en las nuevas coordenadas. Pero prácticamente lo estamos haciendo una vez, y esta vez pues no lo estamos controlando. Una solución podría ser agregar el método pintar, de que después de cambiar la coordenada pinte. Pero esto nos daría un montón de problemas que no vamos a discutir aquí, porque quizás son temas un poco más complejos de lo que parecen. Pero
lo que necesitamos hacer es aplicar el ciclo de juego. ¿Qué es eso del ciclo de juego? Por muy profesional que sea la herramienta que estemos utilizando, o una herramienta dedicada a desarrollo de videojuegos como Unity, Unreal o similares, todo videojuego utiliza algo que se llama ciclo de juego, o en inglés game loop. ¿Y en qué consiste? Intentemos analizarlo. Primero lo que se hace es inicializar componentes, variables, objetos, cargar imágenes. Serían como las tareas preliminares. Luego entraríamos en un ciclo. Recuerden que este es el símbolo de un ciclo. Y ese ciclo se va a ejecutar siempre y cuando estemos jugando. Podríamos tener una variable booleana o lo que sea que indique que esté jugando. Y constantemente, por cada iteración de ese ciclo, ¿qué estaríamos haciendo? Actualizando coordenadas, estados y lógica de juego, cada iteración. Y por cada iteración de ese ciclo, vamos a pintar el estado actual. Es decir, si cambia una coordenada, inmediatamente después pintamos para que se vea el elemento en una coordenada diferente. Y este ciclo, ¿cada cuánto se ejecutaría? Normalmente, para que un juego se vea relativamente bien y más o menos fluido, un ciclo de juego debería ejecutarse 60 veces por segundo. Ese es como un estándar, 60 veces por un segundo. Es decir, 60 veces estaría pintando una imagen en mi escena, 60 veces por un segundo, que de ahí es donde se origina el concepto de 60 FPS. FPS es frames por segundo o frames per second. Frames por segundo. Entonces, para los que son gamers, pues este concepto les resultará algo familiar. Y pues esa cantidad de veces o cantidad de frames que se pintan por segundo, pues es algo variable, depende un poco del computador donde se ejecutan, depende de qué es lo que se va a pintar, depende de un montón de factores, pero la idea es apuntar a esa cantidad de veces por segundo. Entonces, a eso es lo que queremos llegar. Definir una estructura de un ciclo de juego que esté leyendo continuamente las entradas del usuario, actualice las coordenadas constantemente y que pinte el estado 60 veces por segundo. 60 veces por segundo. Como mínimo, ¿verdad? O bueno, recuerden que eso puede ser variable. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero creo que por este video lo vamos a dejar hasta aquí para no hacerlo tan largo. Y vamos a comenzar con el ciclo de juego en el próximo video. Así que espero que vayan entendiendo un poco. Si tienen consulta, pues pueden contactarme directamente. No hay ningún problema. Por esta ocasión es todo. Hasta luego.